¿Qué tal? Buena tarde. ¿Dudas sobre lo que vimos la última vez de clase sobre los menús? Ok, vamos a concluir este ejemplo. Les voy a explicar el código y cómo debe de quedar ya al final su ejemplo para que lo entreguen y sobre el cual van a trabajar en su proyecto. Les voy a presentar. Déjenme- ¿Ven? ¿Sí ven el NetBeans? Bien, vamos a ver cómo debe quedar su proyecto. Bueno, y su ejemplo también. Aquí les comentaba que pusieran una etiqueta y que adaptaran el tamaño de la imagen a la etiqueta. La vez pasada vimos esta parte de cómo llamar a el formulario de los boletos. Uy, a ver, otra vez que se ejecute. Ahí está. Cómo llamar al formulario de los boletos y cómo regresábamos. Cómo llamar al formulario de los clientes y el formulario de las consultas. Bien, vamos a agregar ahora, sí, una compra, por ejemplo. Aquí voy a poner, se va a ir a Cancún, la fecha, el próximo sábado, 15. Es estudiante, un horario preferencial, quiere auriculares, alimento y ya está. Entonces aquí le damos en calcular y nos muestra todo lo que está. Lo que les comentaba que íbamos a hacer es de que con este botón de guardar íbamos a tomar esta información y se iba a guardar a un archivo. Entonces, si yo le doy en guardar, si esto ya se guardó. ¿Cómo sé que se guardó? Porque voy a tener un archivo que se llama ventas ADO, lo abro y aquí está el pasajero o la persona que acaba de comprar el boleto, que fue Jesús Ruiz Pérez. Sí, entonces, así de esta forma podemos estar guardando la información en un archivo de texto. Este es un archivo de texto. Les comentaba un archivo de texto, como su nombre lo indica, es texto que puedo leer. Entonces, aquí está, yo había agregado otros y ese es el que acabamos de agregar. Ok, entonces, así es como vamos a guardar la información dentro de un archivo de texto. Bien, y lo mismo va a pasar con clientes. Si le doy en agregar cliente, aquí le pongo igual el Juan, que era Ruiz Pérez. Bueno, perdón, el FFC primero. Vamos a ponerle Rupe. Luego el nombre, Juan, apellidos, Ruiz Pérez, y la dirección, Avenida Naranjas. Correo electrónico, juan@gmail, y el teléfono. Y aquí les había comentado que cuando le diéramos en guardar, se va a colocar la información en este text area, pero aparte se va a guardar también en el archivo de texto. Entonces, si le damos en guardar, ya aparece aquí la información, y esta misma información se va a guardar en el archivo de texto, que lo tengo aquí en el de clientes. Entonces, si abro el archivo de texto de clientes, aquí está el nuevo registro que acabo de agregar, que es el de Juan. RFC, nombre, apellido, dirección, correo y el teléfono. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahorita les explico el código. Pero también podemos hacer consultas. Entonces podemos ir a consultar. Si consultamos, por ejemplo, aquí elegimos cliente, me va a mostrar todos los archivos que tengo acá del cliente. Sí, aquí tengo el primero, que es RFC VAPE, luego el segundo, que es RFC TADA, y el tercero, que acabo de agregar, que es el de RUPE. Y aquí está la información. Igual, vamos a hacer lo mismo con el de, bueno, ahí no tenía que haber salido, pero bueno, ahí. El de clientes, perdón, este es el de clientes, no el de boletos. Vamos a borrar. Y el de boletos. Igual abrimos el de boletos, que por aquí ya está abierto. Y lo mismo aquí tenemos el pasajero, que es este de aquí. Luego tenemos el otro, que es igual Juan Pérez Ortiz. Y el que acabamos de agregar, que es Jesús Ruiz Pérez. Si entonces tenemos aquí la información ya guardada en un archivo de texto, que ya se puede recuperar la información, podemos guardarla en un archivo de texto. Y podemos hacer aquí con otros archivos, igual podemos crear y guardar información. Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Para eso utilizamos instrucciones. Vamos a ir primero al de clientes.
Vamos a ir a agregar cliente, en el botón de agregar cliente, ¿dónde está cliente? Cliente, acá está. Aquí en el botón de agregar, nosotros habíamos hecho la vez pasada hasta aquí, donde solamente se guardaba la información en la caja de texto, aquí en el text area. Y esto es lo que vamos a agregar. Vamos a poner primero un objeto de la clase file. Esto es para verificar si el archivo existe. Porque si no existe, entonces el archivo se tiene que crear. ¿Qué pasó? Voy. Ahí está, aquí está. No, bueno, dejo de compartir porque esta cosa, si no dejo de compartir, no me deja admitir. Creo que ya está, ¿no? ¿Alguien más falta? Ya no había nadie más esperando. Pues no veo a nadie más que esté esperando. Bueno, ahorita, ok, entonces vamos a compartir otra vez. Bien, entonces les comentaba, esto primero ya lo hicimos el día miércoles. Sí, que nos hizo favor Marcos de ir siguiendo las instrucciones. Entonces, esta primera línea lo que hace es crear un objeto con la ruta del archivo donde queremos guardar la información. Y después viene una condición. Si ese archivo no existe con este signo de admiración, recuerden que es la negación, y aquí estamos diciendo, si este archivo que está aquí no existe, ponemos aquí una ruta y le decimos que cree el archivo, ¿sí? Aquí con esta instrucción. Le estamos diciendo que cree el archivo. Si el archivo este que estamos diciendo aquí no existe, entonces que en esta misma ruta cree el archivo con este punto create. Y una vez que ya lo creó, vamos a escribir línea por línea de la información que estamos nosotros recuperando, que en este caso es de la variable info. Vamos a guardar todo esto que está aquí en info a través de este br.writeInfo. Por eso es de que se guarda de esta forma, RFC, apellido, dirección, correo electrónico, así en este orden, porque estamos guardando lo que está en esta variable que es de tipo cadena. Y luego creamos una nueva línea para que se vuelva a crear, si en caso de que haya otra información, otro cliente en este caso, se vuelva a crear el cliente. Pero si no existe, si en caso de que esta condición no se cumpla, es decir, que el archivo ya exista, perdón, en caso de que el archivo sí exista, entonces ya no se va a ir a crear, o sea, ya no va a poner el create, ya no va a entrar a esta parte. Y se va a ir a la parte del else, que en la parte del else tenemos exactamente lo mismo que acá, pero en lugar de poner un create, tenemos un append. Es decir, si la primera vez que yo ejecuto mi programa, este archivo clientes.txt no existe, va a entrar a esta primera parte y lo va a crear. Y va a agregar el registro o la información que nosotros estamos recopilando. Para la segunda vez que ya se creó el archivo, entonces ya no va a entrar a la parte del if, o sea, ya no va a entrar a esta parte. Y como ya existe, se viene al else y entonces va a hacer exactamente lo mismo, va a decir dónde se va, de dónde va, dónde está el archivo, perdón, que se va a utilizar para guardar la información. Y en lugar de crear, ahora va a agregar al archivo. Y de esa forma podemos ir agregando. Aquí la primera vez crea el archivo y agrega la información. Pero la segunda vez ya no lo va a crear porque ya existe y entonces lo que va a hacer es agregar. Con el append empieza a agregar la información que nosotros le digamos. Hay que tener cuidado porque si le damos, por ejemplo, en el botón guardar, se va a ir guardando. Este tipo de archivos no es muy recomendable porque precisamente la información se puede ver como ustedes ven, si se puede leer, pero es lo más sencillo. Y para el tiempo que tenemos y para lo que vamos a hacer ahorita, pues no podemos hacer así como que grandes cosas con los archivos. Hay otras formas, por ejemplo, buscar, borrar, modificar, etcétera, etcétera. Ahorita solamente vamos a guardar y a recuperar información. Les comentaba que en el próximo semestre, pues ya van a hacer un sistemita un poquito más robusto con lo que es a guardar, consultar, modificar, actualizar, etcétera, etcétera, pero ya con bases de datos, que es mucho más profesional. Pero para esta ocasión, pues solamente vamos a utilizar esta parte de guardar y recuperar información. Entonces, el cliente para guardarlo funciona de esta forma. ¿Dudas? ¿Qué pasó? Sí, puedes solo sacar el RFC. Sí, pero les comentaba, lo ideal sería que hiciéramos algo que se llama CRUD, que es agregar, modificar, borrar y actualizar.
El problema es que no hay el tiempo suficiente para hacer esto, porque prácticamente tenemos una semana y media o 2 semanas, cuando mucho, para que termine esto y ustedes puedan hacer también su proyecto. Entonces, sí, sí se puede. De hecho, sería lo ideal hacer como un CRUD. Sí, esto es algo muy sencillo y muy rápido, pero sí se puede ir sacando cada una de las líneas. De hecho, se guarda por línea. Sí, de hecho, aquí vemos que se va guardando por línea. Sí, entonces, es un poquito, de hecho, ahorita vamos a ver para recuperar, porque igual para recuperar se recupera línea por línea. Pero en los archivos de texto tenemos que checar lo siguiente. Por ejemplo, ya lo cerré, creo que sí lo cerré. Aquí debe de haber un carácter que me diga dónde termina la línea. En nuestro caso es un enter o un diagonal n. Cuando termina esta línea, nosotros damos un salto de línea, un diagonal n o un enter si lo quieren ver de esa forma, para poner la siguiente línea y luego un enter para la otra línea y así. Entonces, para recuperar información, debes de poner como el carácter a partir de cuál vas a recuperar tu información o vas a ir recuperando tu información. Puede ser también por un espacio, dependiendo de cómo lo quieran ustedes hacer. Puede ser por una coma, con un punto y coma, como lo quieran hacer, para ir viendo un separador del texto para que puedas recuperar de esa forma el texto que tú quieras. Entonces, sí es un poquito más complicado el ya tener algo así como un CRUD, como por ejemplo una búsqueda que busque, por ejemplo, un RFC en particular. Ahí sí tendríamos que hacer una búsqueda secuencial, es decir, línea por línea, ir verificando si corresponde al RFC que yo quiero buscar. Eso se le llama una búsqueda secuencial y se hace mucho con los archivos de texto. Pero, como les comentaba, si tuviéramos más tiempo, pues igual hiciéramos un ejemplo un poquito más amplio, con más opciones, pero el problema es que no tenemos el tiempo. Entonces, más adelante les comento nuevamente en la materia que van a ver en el siguiente semestre, van a ver ahí ustedes un sistema con base de datos y ahí sí van a poder hacer todas las operaciones que quieran. Más dudas, dudas, si están por ahí todavía. Bien, esto es en cuanto a clientes. En cuanto a la parte del boleto, sí, aquí tenemos, aquí con el botón de calcular, pues se recupera la información y con el botón de guardar se guarda la información. Aquí es parecido. Lo que estoy haciendo en primera instancia es una variable de tipo cadena y esa variable de tipo cadena va a recuperar lo que está en el text area, que es esto que está aquí. Es decir, primero se recupera lo que está en este text area. Ya que recuperó lo que está en este text area, ahora sí, básicamente es exactamente igual que lo de clientes. Tengo aquí un objeto de tipo file que me va a indicar la ruta y lo mismo. Si el archivo ya existe, perdón, si el archivo no existe, entonces se crea. Si el archivo ya existe, entonces solamente se agrega la información. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Alguien me puede decir qué es lo que va a cambiar en cuanto a clientes? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué ven que cambia? Fíjense, tenemos este código que es para el de boletos y tenemos este código que es para el de clientes. Aquí está el código de clientes y está el código de boletos. ¿Qué es lo único que cambia? Todo lo demás es prácticamente lo mismo. ¿Qué cambia? Solamente hay una cosa que cambia. ¿Siguen ahí? Exactamente. Lo único que cambia es este. Este se llama ventas ADO y el de clientes pues, se llama clientes. Es lo único que cambia. Todo lo demás es prácticamente lo mismo, a excepción de que, bueno, igual en el de ADO igual le puse a la variable de tipo cadena que recupera lo que está en el text area info. Entonces todo lo demás es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el nombre del archivo donde estamos guardando la información. Ok, esta ruta ustedes la van a determinar. Yo puse esta porque pues, es la que está en mi computadora. Pero ustedes van a determinar si quieren que se guarde en la memoria, si quieren que se guarde em, en documentos o en alguna carpeta en particular. Ustedes van a determinar dónde se va a guardar. Ok, alguna duda con el de ADO para agregar y el de clientes para agregar. Ok, vamos a ir al de consultas.
El de consultas, tenemos consulta de venta de boletos y consulta de clientes. Tenemos esta tabla, el CJ Table, que como les comenté, lo ideal sería de que en cada columna, perdón, apareciera un campo, es decir, el RFC, el nombre y eso. Pero tenemos que modificar un poquito nuestro código para que sea de esa forma. ¿Por qué? Porque como les comenté hace un momento, tenemos que definir un carácter que separe la información. En este caso estoy utilizando un enter o un diagonal n, o estamos utilizando un diagonal n para que separe la información de línea por línea. Entonces se debe de buscar una forma de que, por ejemplo, esté de forma ordenada el RFC, por ejemplo, si queremos separarlo por una coma, coma, luego el nombre, coma, los apellidos, coma, y así en todos los campos que maneja nuestro formulario de clientes, o en el caso del ADO, pues igual el nombre, la fecha, el destino, etcétera, etcétera. Para que de esa forma aparezca aquí ordenado. Por el tiempo que tenemos, pues no sé, no lo vamos a hacer, lo vamos a utilizar nada más una columna, y en cada fila vamos a ir poniendo una línea. Ventas y clientes van a trabajar exactamente igual. Lo mismo que en el de guardar, lo único que va a cambiar es el archivo de donde vamos a recuperar la información. Entonces, el de ventas, vamos a ir al de ventas primero. Aquí en ventas tenemos primero que si está seleccionado el radio, entonces vamos a tener aquí, bueno, primero vamos a definir dos variables que tenemos acá. El default table model que les comentaba es para poder colocar la información dentro del table, y unos títulos que solamente va a ser una columna que va a decir información. Una vez que ya tenemos esas dos variables, vamos a colocar los títulos en la tabla con estas dos líneas. Después vamos a generar una serie de filas para poderlas utilizar. Vamos a agregar una fila y con este código vamos a ir extrayendo la información línea por línea. Y lo que les comentaba del separador de la información, en este caso el 13, el número 13, equivale al carácter enter. Sí, entonces lo que estamos diciendo aquí es que va a leer una línea hasta que encuentre el carácter enter. Y ya que encontró el carácter enter, ahora sí lo agrega a la fila de la tabla. Crea una fila, lo agrega a la fila de la tabla. Y por eso, si ustedes observan la ejecución, aquí en consultas, por ejemplo, de clientes, y abrimos el archivo de clientes, fíjense, tiene RFC y el RFC, y aquí hay un espacio. Y ese espacio que tenemos aquí en el archivo de texto es este espacio, esta fila que está en blanco. Y luego tenemos el otro registro que comienza, tenemos una fila en blanco, y es esta que está acá. Y al final hay una fila, que bueno, aquí no se alcanza a ver, pero sí hay una fila que se agrega al final, y es esta fila que tenemos aquí. Entonces va leyendo línea por línea hasta que encuentra un enter y la coloca en la primera fila. Y esta primera fila es la fila que tenemos ahí agregada en el código, que igual se podría quitar. Esta fila, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esta fila vacía. Entonces esta se puede omitir porque genera esta primera fila. Entonces lo que hace el código es lee esta fila hasta que encuentra el enter y la coloca en el table, en la fila del table. Luego lee la otra fila hasta que encuentra un enter y la coloca en la siguiente fila del table. Y así se va con cada una de las líneas, incluyendo estas que están en blanco. Igual, si no quisiéramos que se pusiera esa fila en blanco, tendríamos que hacer ahí una serie de condiciones para que si es una fila en blanco, no la agregue. Y bueno, hay una serie de restricciones que podríamos poner. No lo vamos a hacer por tiempo, o si lo quieren intentar, pues intenten. Pero con que tengan su proyecto que funcione más o menos de esta forma, pues ya lo vamos a poder presentar sin ningún problema. Ok, entonces, igual aquí lo único que va a cambiar entre clientes y boletos va a ser el archivo que voy a leer. Sí, aquí ya no necesito saber si existe o no existe, o igual y sí. ¿Por qué? Porque si no existe, entonces me va a marcar un error. Igual esa restricción yo no se la puse, pero podrían ponérsela. Verificar si el archivo existe. Y si no existe, mandar un mensajito. El archivo no existe, no se puede recuperar información. ¿Ok? Y lo mismo va a ser para el caso de clientes. Sí, exactamente lo mismo. Definimos los títulos, que va a ser la información nada más. Colocamos el título en la tabla. Colocamos unas filas vacías. Igual les comentaba, esta la pueden omitir porque es la primera fila que aparece ahí. Y este código va a ir leyendo fila por fila hasta donde encuentre un enter y luego siga la siguiente fila y así. Y va colocando nuestra información en las filas de la lista. En este caso, mi tabla, perdón, se llama
Consult Client. No, perdón, este es el modelo. El modelo se llama Consult Client y la tabla es TBL Cliente. Entonces, con el modelo se va agregando y automáticamente se va reflejando en la tabla. Y bueno, les comentaba prácticamente tanto para ventas como para clientes. El código es el mismo, lo único que va a cambiar es el archivo de donde vamos a leer la información. Y finalmente tenemos un botón de limpiar. Aquí el botón de limpiar va a llamar a un método que se llama Clear Table. Y Clear Table, ¿dónde está? Aquí lo que hace Clear Table es borrar fila por fila. No se puede hacer de otra forma el limpiado o el vaciado de la fila, sino que se tiene que hacer ir eliminando fila por fila. Entonces entra un ciclo donde comienza en la primera fila, que es la cero, y termina hasta el tamaño que tenga de columnas en ese momento, y se va removiendo. Se va removiendo cada una de las filas para que se pueda limpiar. Y después solamente, ¿dónde está? Aquí. Limpiamos también lo que es el grupo de los radios. Recuerden que los radios deben de ir en un bottom group. En este caso yo le puse grupo consultas y se limpia lo que es la selección de los radios, dependiendo de lo que yo seleccione. ¿Dudas? Bien, les voy a compartir una presentación con este código, ¿sí? Y van a tener hasta el martes para entregarme este ejercicio completo, así como se los mostré, ¿sí? Con todas las opciones, con las imágenes. Aquí me faltó poner una imagen en el de clientes, poner por aquí una imagen de un icono de cliente, por ejemplo. Entonces igual lo colocan por acá una imagen de un cliente, busquen iconos cliente y pueden poner cualquiera de esos. Vamos a ver. Sí, entonces les voy a poner la presentación, sí, que ya está aquí, con el código que van a ustedes a poner para completar este ejemplo. Ahora, el proyecto, aquí nada más estamos trabajando dos archivos. El proyecto de ustedes debe trabajar tres archivos. Por ejemplo, si ustedes hacen sobre una farmacia, ¿qué pueden guardar de una farmacia? El inventario. Sí, ese puede ser un archivo, pero ¿qué otro archivo puede ser también? Empleados, en este caso sería empleados. Pueden guardar los empleados. Y también, lo que sí, en todos los proyectos que hagan deben de tener un archivo de ventas. Sí, un archivo de ventas, ya sea sea una farmacia, de artículos para mascotas, lo que ustedes quieran, deben de tener un archivo de ventas. Y ya de ahí ustedes pueden elegir si agregan un inventario, si tienen clientes, si tienen empleados, etcétera, etcétera. O productos, también pueden tener un archivo de productos. Entonces, ustedes van a elegir, pero su proyecto debe de llevar por lo menos tres archivos donde guarden información. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Ok, les comparto, déjenme, les subo esta presentación de una vez. ¿Qué pasó? Ajá. Tus proveedores, ajá. Tus clientes frecuentes, ajá. ¿Y sí? Pues ya tienes tres, son tres las que te lo estoy pidiendo. Nada más tres. Solo tres y ya ustedes arman como quieran sus formularios. La información, pues sí que sea información relevante a lo que van a poner ustedes. Déjenme, archivos, ya está. Subir. Listo, ya está. Listo, ya tienen ahí la información del código que van a utilizar para guardar y recuperar información de un archivo de texto. Ok, no, déjenme. Archivo guardar. Ok, ¿dudas? ¿Alguna duda? ¿Qué pasó, Rentería? Rentería, ¿nos hace la mano?
¿Qué pasó? Sí, a ver. Este, sí, o sea, de hecho, en lo que vimos que hizo lo que hizo Marcos, bueno, a ver, pues ya está, se los puse, lo que vimos el miércoles, se los puse y, a ver, te explico rápido. Y de todos modos, ahorita este video lo voy a subir. Mira, bueno, vamos a hacerlo rápido aquí. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, vamos a crear un nuevo proyecto. Este no va a tener main y vamos a crear aquí un nuevo paquete y vamos a poner FRM 1, lo que hicimos esa vez. Luego otro formulario, FRM 2. Y en el formulario 1 vamos a poner un botoncito que diga ir a formulario 2. Y luego en el 2, ir a formulario 1. Y aquí en el formulario 1, este botoncito que vamos a poner acá arriba para que se vea la diferencia, aquí se va a crear un objeto. Recuerden que estos formularios son clases. ¿Cómo sé que es una clase? Porque aquí dice public class formulario 1, que hereda de la clase JFrame. Entonces, en el formulario 1 voy a crear un objeto, pero del formulario 2, que es a donde quiero ir. Entonces aquí, FRM2, voy a crear un objeto, va a ser igual a new, FRM2, y luego le digo que, ¿cómo se llama? FRM2, se llama FRM2, sí. ¿Por qué no quiere? Bueno, te lo checo. J.set visible. Y luego this.dispose. Ahí. Ahí está. A ver, FRM2. Vamos a copiarlo. No sé por qué no quiere. Ahí se puso. Ahora no quiere ser visible. Aquí falta true. True y ya. Y lo mismo vamos a hacer en el formulario 1, pero perdón, en el formulario 2, en lugar de que diga formulario 1, vamos a ir al formulario 2. Aquí, aquí en lugar de que diga formulario 2, porque estoy en el 2, voy a ir al formulario 1. Sí, y bueno, lo ejecuto. Y está ir al formulario 2 y ahí hay un error, quién sabe por qué. Formulario 2 y formulario 1. Bueno, luego esto no se actualiza tan rápido. Que termine, ahí está. No, no, este no. Este de aquí. Ahí está el formulario. Ah, ¿por qué no quiere? ¿Quién sabe? ¿Mandé? ¿De buguearlo? No, pues se supone que. Pues ahí está. ¿Quién sabe? Pues en teoría no debería de haber ningún problema porque. Pues no. A ver, dice.
Aquí que la línea 36. No, sí está claro. Bueno, debería de funcionar sin ningún problema. Quién sabe qué problemas tenga esta cosa. Pero pues así, realmente solamente creas un objeto en este caso, si quieres ir al formulario 2 en el formulario uno, perdón, en el formulario 2, creas un objeto del formulario uno. Si quieres ir al formulario 2 en el formulario uno creas un objeto del formulario 2. No sé, aquí, por ejemplo, aquí regresar del 2 al uno creas un objeto del formulario uno. Y aquí, el formulario uno creas un objeto del formulario 2, lo visualizas y ocultas en el que estás. Quién sabe, yo no sé qué esté pasando por aquí. Ok, voy a cerrar y a ver, bueno, no, sí, me dice aquí, el formulario uno. No, quién sabe qué esté pasando, pero bueno, debería de, ok, se ejecuta vamos a cerrar este. Sí, por si ya cerré a ver qué, no le no, y aquí marca este, no, pero, tío, no sé qué esté pasando, porque pues en teoría no es tanta, o sea, solamente es crear un objeto del formulario, bueno, de la clase que en este caso se llama formulario 2, visibilizarlo y ocultar en el que estás. No sé aquí qué haya pasado, pero pues no, esa es dice que pues, código FN2, FN2, FN1, y la formulario 2, el formulario 1, FN2, dispose, sí, está bien. ¿Quién sabe qué esté pasando? Pero bueno, básicamente pues eso. No, y es lo que hacemos con el ejemplo del ADO. Cuando llamas a un formulario, es lo mismo que se hace aquí. Cuando regresas al menú, es lo mismo, creas un objeto de la clase menú, lo visualizas y lo ocultas y ya. Entonces, digo, no sé qué esté pasando aquí porque pues no hay ningún error, quién sabe. Ah, mira aquí ya, después de media hora, ya, ahí está, ir a formulario uno y ahí está, ir a formulario 2 ir a formulario uno y así puedes navegar entre cada uno de los formularios. Digo que el NetBeans a veces se atonta un poquito. Y de esa forma puedes navegar entre los formularios. No sé si eso era lo que querías saber. Ok,